Hola amigos, bienvenidos a la lección número 13, cómo reducir términos semejantes. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. ¿Puedes decir cuántas frutas hay y que la respuesta distinga el tipo de frutas? Bien, comencemos. Términos algebraicos. Una expresión algebraica es cualquier combinación de letras, números y operaciones. Veamos primero qué es un término algebraico. Un término algebraico es una expresión en la cual aparece un número y letras todas multiplicándose entre ellas. Por ejemplo, 7ab². Notarás que entre los números y las letras no hay operaciones. Eso significa que se están multiplicando. En este caso, al número 7 le llamamos el factor o coeficiente numérico. Y todo lo demás que está compuesto por letras le llamamos el factor literal. Puedes observar que en este caso el factor literal está compuesto por 3 letras. Claro, porque tenemos una letra A y como B está al cuadrado, en realidad significa que hay 2 letras B. Términos algebraicos serán aquellas expresiones en la cual podemos distinguir expresiones como las que tenemos arriba, pero separadas por sumas y restas. Por ejemplo, 2x más 9y². En este caso tenemos dos términos algebraicos, los cuales están separados por una suma. Este tipo de términos algebraicos se llama binomio. Claro, porque bi viene de 2, y como tenemos dos términos, por eso se llama binomio. En el ejemplo inicial, en el cual teníamos solo un término, se llama monomio. En el caso de tener 3 términos, por ejemplo, p menos 15q² más pq⁴, se llaman trinomios. En el caso de tener 4 términos, se llamaría cuatrinomio, y así sucesivamente. En general, cuando tenemos términos algebraicos de más de un término, también nos referimos a ellos como polinomios. Así que en este caso, tanto binomio como trinomio también se pasarían a llamar polinomios. ¿Cómo le llamarías a esta expresión algebraica? ¿Monomio, binomio, trinomio, polinomio? Muy bien, como no hay ni sumas ni restas, esta expresión es un monomio. Revisemos ahora el concepto de términos semejantes. Son aquellos términos con igual factor literal. Entonces, usando la definición, ¿en qué ítem se muestran términos semejantes? El primer término, su factor literal, es una m. En el segundo término, su factor literal es m². Eso significa que existen dos m multiplicándose. Entonces no serían términos semejantes porque sus factores literales tienen distintas cantidades de letras. En el segundo caso, el factor literal del primer término puedes observar que es idéntico al del segundo término, a² y b. Por lo tanto, sí serían términos semejantes. En el tercer caso, el factor literal del primer término es m⁴n, es decir, hay 4 letras m y una n. En cambio, el factor literal del segundo término es solamente una letra m y una letra n. Por lo tanto, tampoco serían términos semejantes. En el último ejemplo, también serían términos semejantes porque el factor literal es idéntico. Una letra x y la letra y está al cuadrado. Pasemos ahora a revisar cómo es que se reducen los términos semejantes. Revisemos estos dos ejemplos. Reducir términos semejantes significa efectuar las operaciones de sumas y restas. ¿Y cómo se hace esto? Para sumar o restar, lo que debemos hacer es reducir los términos semejantes entre ellos. Por ejemplo, si consideramos el primer término, ¿habrá algún término semejante con 4a? Y la respuesta es sí, esta letra a. Entonces, entre ellas las podemos sumar. Esto lo podemos pensar así. 4a puede significar 4 aros, más otro aro. Como esta letra A no tiene ningún número adelante, significa que es una sola. Entonces, 4 aros más un aro equivaldría a 5 aros, que en este ejemplo sería igual a 5a. A continuación viene más 3b. Y solamente nos queda el término menos 2b. Y como ambos tienen el mismo factor literal, son términos semejantes, entonces los podemos operar entre ellos. Entonces, 3b menos 2b, esto lo podemos pensar así. Tenemos 3 bolitas y nos quitan 2 bolitas. ¿Con cuántas quedamos? Muy bien, quedamos con una, que en este caso sería una b. Pero en general, cuando tienes un 1 antes de la letra no se escribe. Claro, porque se está multiplicando y 1 por b es lo mismo que b. Entonces la respuesta del primer ejercicio es igual a 5a, y como esta b es positivo, escribimos más b. Notemos que no podemos seguir sumando estos términos porque no tiene sentido sumar aros con bolitas. En el segundo ejemplo haremos lo mismo. Primero tenemos que encontrar los términos semejantes.
7x cuadrado y. ¿Qué otro término es semejante con este primero? Buscando, encontramos con que es el que está acá. Entonces, 7x cuadrado y lo podemos operar con menos 5x cuadrado y. Es importante que el signo que está antes del número no los deje de acompañar. Ahora, esto lo puedes pensar así. Todo el factor literal supongamos que significa la palabra mesa. Entonces, esto es lo mismo que decir 7 mesas menos 5 mesas. ¿Cuánto es? Muy bien, es 2 mesas, pero en este caso le estoy llamando mesa al factor literal. Entonces, en la respuesta debemos mantenerlo. Ahora tenemos menos 9x. ¿Habrá algún término semejante con él? Muy bien, aquí tenemos a 2x positivo, y como antes, menos 9x más 2x, lo podemos pensar como debo 9 mesas, pero me regalan 2 mesas. Si pago estas dos que tengo a la deuda, sigo debiendo, pero debo menos. Ahora debería 7. Entonces la respuesta sería menos 7x. También tenemos más 5y cuadrado, y acá al final tenemos menos 11y cuadrado. Entonces esto lo podemos pensar así. Tengo 5 lápices, pero debo 11 lápices. Si pago con los 5 que tengo, voy a quedar debiendo menos. ¿Cuánto? Muy bien, voy a quedar debiendo 6. Pero no nos olvidemos de mantener el factor literal. Entonces, la respuesta al ejercicio sería 2x cuadrado y menos 7x menos 6y cuadrado. Pasemos ahora a revisar ejemplos diversos en el cual tendremos que reducir términos semejantes. A. Reduce los siguientes términos algebraicos. Primero identifiquemos si hay términos semejantes. 5x es semejante con menos 7x. Entonces, 5x menos 7x es igual a menos 2x. Más 3y es semejante con menos 3y. Entonces, 3y menos 3y es igual. Esto lo podemos pensar así. Tengo 3 lápices, pero debo 3 lápices. Entonces, si pago los que debo, quedo sin ninguno. La respuesta es 0. Ahora, siempre que una cantidad se resta con ella misma, siempre es 0. Más 8z es semejante con menos 2z. 8z menos 2z, muy bien, es igual a 6z. Entonces la respuesta sería menos 2x más 6z. Al igual que antes, vamos a reducir, pero primero debemos buscar los términos semejantes. Comenzamos con 2p cubo q. Buscando, encontramos que el último es semejante con el primero. Entonces, 2p al cubo q más p al cubo q es lo mismo que... Esto es lo mismo que lo pensemos así. 2 mesas más una mesa es lo mismo que, claro, 3 mesas. Entonces comenzamos escribiendo 3 y mantenemos el factor literal. Menos 4p es semejante con más 5p. Recuerda siempre mantener el signo del término. Menos 4p más 5p es lo mismo que, muy bien, una p. Claro, porque esto sería como debo 4 lápices, pero tengo 5 lápices. Si pago los 4 que debo, quedaría con 1. 9q al cubo es semejante con menos 2q al cubo. Entonces, esto lo podemos pensar así. 9 mesas menos 2 mesas es igual a, muy bien, 7 mesas. Entonces, comenzamos con el 7 y agregamos el factor literal. Y finalmente nos quedarían números sueltos. 8 más 5. Y esto directamente lo podemos obtener sumando. Entonces, la respuesta al ejercicio sería 3p al cubo q más p más 7q al cubo más 13. B. Encuentra la expresión incógnita para que se cumpla la igualdad. 9 más 5x más alguna expresión es igual a 10 más 10x. Entonces, el primer término es 9. ¿Y qué le sumarías para que nos diera como respuesta el número 10? Muy bien, la respuesta es 1, entonces aquí dentro comenzamos escribiendo un 1. Ahora, a 5x, ¿qué le sumarías para que nos diera 10x? Que es lo que está aquí. Muy bien, 5x más 5x es igual a 10x. Entonces, aquí faltaría un 5x. Al igual que antes, planteamos 12mn cuadrado, que le vamos a sumar para que nos dé mn cuadrado, que es lo que está aquí. Entonces acá tenemos 12 algo y el resultado es un de ese algo. Naturalmente al 12 hay que restarle. Entonces, ¿cuánto le restamos a 12 para que nos quede 1? Muy bien, le quitamos 11. Pero debe ser un término semejante con el primero. Por eso debe ser menos 11 con el mismo coeficiente literal. Entonces comenzamos escribiendo dentro de la cajita menos 11 mn cuadrado. Y ahora a 8m, que le sumaríamos
para que nos quede m, que es lo que está aquí en la respuesta. Muy bien, al igual que antes tenemos que restar, porque si tenemos 8m y el resultado es una sola, en realidad es una resta. Entonces, ¿cuánto le quitamos a 8 para que nos quede una sola? Muy bien, la respuesta es 7. Y mantenemos el factor literal. Entonces aquí dentro también iría el menos 7m. C. Resuelve los siguientes problemas. ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABC? La medida de los lados de nuestro triángulo está representada por expresiones algebraicas. ¿Recuerdas qué hay que hacer para calcular el perímetro de un polígono? Muy bien, para calcular el perímetro de cualquier polígono, lo que debemos hacer es sumar la medida de sus lados. Entonces, en este caso, tenemos que sumar estos tres términos. Entonces, vamos a sumar lo que mide el segmento AB, lo vamos a sumar con lo que mide el segmento BC y también con lo que mide el segmento AC. El segmento AB mide 4x menos y, el segmento BC mide 4y menos x y finalmente el segmento AC mide 2x más 2y. Y ahora lo que debemos hacer es reducir términos semejantes. Notemos que las únicas letras que hay son x e y. Entonces, por un lado operamos las x y por otro lado operamos las y. 4x lo operamos con menos x y también con más 2x. Los bajamos, 4x menos x más 2x y menos y más 4y más 2y lo dejamos al final. Si tenemos 4x, nos quitan una x y después nos dan 2x, ¿cuántas tenemos? Muy bien, esto da 5x. Por su parte, las y serían, muy bien, también es 5y. Y ese sería el perímetro del triángulo ABC. 1 kilo de manzana vale 2m menos n y 1 kilo de pera 5n menos 3m. ¿Cuánto valen 2 kilos de manzana y 3 kilos de pera? Para encontrar el valor de 2 kilos de manzana, simplemente sumamos 2 veces el valor de 1 kilo. Para esto planteamos 2m menos n, el valor de 1 kilo, y lo sumamos con el mismo. Aquí operamos las m con las m's y las n con las n. 2m más 2m es, muy bien, 4m. Y menos n es, muy bien, es menos 2n. Esto es lo que valdría 2 kilos de manzana. Para encontrar lo que valen 3 kilos de pera, vamos a sumar el valor de 1 kilo 3 veces consigo mismo. Para esto planteamos 5n menos 3m y lo vamos a sumar 3 veces consigo mismo. Y como antes, sumamos las n entre ellas. 5n más 5n más 5n es, muy bien, es 15n. Y ahora sumamos las m's entre ellas. Menos 3m, menos 3m, menos 3m es, muy bien, es menos 9m. De esta manera, esta expresión representa el valor de 2 kilos de manzana y esta expresión representa el valor de los 3 kilos de pera. Entonces, para tener el resultado final, simplemente debemos sumarlas entre ellas. Es decir, planteamos 4m menos 2n y le sumamos 15n menos 9m. Sumamos las m's. ¿Cuánto sería 4m menos 9m? Muy bien, es menos 5m. ¿Y cuánto sería menos 2n más 15n? O sea, debo 2, pero me regalan 15. Muy bien, sería 13n. Ahora que ya sabemos reducir términos semejantes, volvamos a la pregunta inicial. ¿Puedes decir cuántas frutas hay y que la respuesta distinga el tipo de fruta? Notemos que en total tenemos frutas, pero dicho eso, la persona que lo escuche no va a saber qué tipo de frutas son. Podrían ser iguales o distintas. Notarás que para poder saber cuántas frutas hay en este plato, lo que hacemos inconscientemente es sumar rápidamente la cantidad de naranjas y también la cantidad de frutillas. Pero si quisiéramos sumarlas, al no ser términos semejantes, no se puede reducir a un puro término. Es decir, yo no puedo poner que esto es igual a 7 algo, porque si no, estoy obligado a cambiar su nombre. Entonces, 3 naranjas más 4 frutillas es simplemente 3 naranjas más 4 frutillas. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estén bien.